otra vez con otra hermosa lección. Qué gusto, estimados hermanos, qué gusto, como siempre nos da estar aquí en el Consejo Bíblico. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que cada miércoles el Señor nos da palabra de consejo para todos nosotros. Antes de iniciar, estimados hermanos, quiero felicitar a mi hermana Nati. Mi hermana Nati, hermanos, que como ustedes saben, está en el grupo de Mujeres de Fe ya de algunos años. Hermana Nati, que el Señor le bendiga. Que el Señor le guarde siempre. Adelante en el nombre del Señor. Yo sé que la cuesta es pesada, es difícil, pero Cristo está con nosotros. Reciba un abrazo de parte de mi esposa y de mi parte, hermana, para usted y al hermano Francisco. Que Dios los guarde y Dios los bendiga. Hace algunos 2 o 3 semanas, hermana, veníamos platicando con algunos conocidos, con algunas personas que ya tienen años de que no nos veíamos, y cuando yo empecé a preguntar, ellos viven en otros estados, cuando yo empecé a preguntar por ciertas personas, tristemente me empezaron a decir, pues, fíjese que murió. ¿Cómo lamentamos su muerte? Decían, eran las expresiones, hermanos, que ellos tenían. Hace algunas semanas también un hermano me habló de otro estado y igualmente pregunté por ciertos hermanos. Mis hermanos, pues no saben. ¿Qué pasa, hermano? Pues es que ya murieron. La muerte, hermanos, la muerte es tan real. Como real es el momento en que usted me está escuchando ahorita. Lamentablemente, hermanos, la muerte es una realidad cruel. Tan cruel, hermanos, que el ser humano inventa muchas cosas, a veces atractivas, algunas frases, para quitarle un poco de crueldad al pronunciar la muerte. Por eso todos, hermanos, evitamos instintivamente la muerte. Tenemos un instinto, hermanos, que nos previene de la muerte, todos. ¿Por qué? Porque Dios no nos crió para morir. Pero sí debemos entender, estimados hermanos, que la muerte es una consecuencia del pecado. Además, la Biblia utiliza metáforas. Metáforas, hermanos, son comparativos que se utilizan en la palabra del Señor para entender ciertas verdades bíblicas. Así, hermanos, la muerte podemos definirla como el dolor. Por eso es natural, hermanos, que cuando alguien fallece haya llanto. La muerte, hermanos, es nuestro enemigo y nos produce a todos dolor y llanto. Solamente recuerda, hermanos, cuando Job le avisaron que sus hijos habían muerto, que su riqueza se había esfumado de la noche a la mañana y que su salud estaba en un nivel más bajo posible, hermanos. Fíjese bien cómo Job no se enojó contra Dios, no reclamó a Dios, hermanos, por no haber evitado, hermanos, que pasara por ese valle de la preocupación y de la muerte. La palabra del Señor, hermano, nos registra en Job 1:22 y dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ciertamente, hermanos, Job sintió el puñal del dolor, y lamentó mucho y lloró, pero no permitió, estimado hermano, que su dolor lo introdujera a rebelarse contra Dios. Esto precisamente es lo que vamos a hablar hoy en el Consejo Bíblico. Y es precisamente, hermano, lo que Dios espera de usted y de mí. Pero antes, yo le voy a invitar a orar, para que el Señor guíe en nuestros labios, el Espíritu de Dios vaya a los corazones, y que este consejo bíblico, hermanos, como siempre, sea de gran ayuda para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Oramos a Dios. Amantísimo Padre Celestial,
Gracias te doy, Padre de los cielos, Señor, porque nuevamente me permite, Señor eterno, estar delante de tu iglesia, delante de mis hermanos, que sin duda escucharán el consejo bíblico. Y aquellos que lo oirán después, Padre mío, yo te pido bendición, Señor eterno, para sus vidas. En estos momentos, Padre, que estamos pasando de muerte y de dolor, yo te agradezco, Padre Santo, Señor, porque nos permites traer palabra de consuelo, Señor, a nuestros hermanos. Señor, guía mis labios, te lo pido todo en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Vamos a tratar, hermanos, la muerte como un aguijón. La muerte como un aguijón. Hemos hablado mucho de la muerte en otras ocasiones. Pero hermanos, yo estoy pidiéndole a Dios que Dios utilice su palabra para nuestra edificación espiritual. Si algo causa temor, estimado hermano, si algo causa terror a la humanidad en todos los tiempos, es la muerte. El postrer enemigo, estimados hermanos, que será destruida, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia, hermano, nos habla de la muerte en forma de metáforas. Ya dije, hermanos, que las metáforas, hermanos, se usan para comparar, es un comparativo para entender una verdad bíblica. La Biblia nos habla de metáforas con la finalidad de que podamos entender el real significado de lo que nos está hablando la palabra del Señor, en este caso de la muerte. Ya veremos entonces, hermanos, que la muerte es vista en la Biblia como un lazo, por ejemplo. A no ser, estimado hermano, a no ser que el Señor venga por su iglesia muy pronto, como sabemos que Cristo viene, es muy posible que usted y yo, hermanos, seamos atrapados en el lazo de la muerte, ¿sí? Si somos del Señor, por haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no debemos temer. No debemos temer ser tomados por sorpresa por el lazo de la muerte. ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios nos habla, hermanos, de que el temor de Jehová es manantial de vida. Y por eso, hermanos, todos los que hemos creído en Cristo, no debemos temer al lazo de la muerte. La palabra de Dios nos habla, de hermanos, de muchas cosas. Y de la muerte estamos hablando. También sabemos, estimados hermanos, que la muerte es vista en la Biblia como una ligadura. La muerte es vista en la Biblia como una ligadura, aparte de como un lazo. Una ligadura, estimado hermano, que oprime y produce aflicción y dolor en el ser humano. Oh, hermanos, muchos de nosotros hemos vivido esta realidad cuando han muerto un ser querido. Todos los que están oyendo, hermanos, sin duda hemos pasado, hermanos, por la ligadura de la muerte. Es indescriptible el dolor que se siente, estimado hermano. Si usted apenas, hermanos, el Señor se llevó a un ser querido, bueno, usted sabe lo que se siente. Aunque es necesario señalar también que también, hermanos, está la mano del consuelo del Señor, del saber, hermanos, que nuestra persona amada, bendito sea el Señor, se fue a las mansiones celestes con nuestro Dios y está en el cielo. Esto último, por supuesto, en el caso de que aquella persona haya confiado en Dios como nuestro único y suficiente Salvador de su vida. Lo último que veremos y que mencionaremos antes de entrar a la muerte como aguijón, es que la muerte también es considerada en la Biblia como una sombra. La muerte es considerada como una sombra. Lazo, ligadura, sombra. La sombra, aunque existe y la vemos, es como si no existiera, bendito sea el Señor. Así es la muerte para el creyente, bendito sea el nombre de Cristo. La muerte en el caso de los creyentes, oh bendito sea el Señor, ha perdido ese sabor a derrota. Y hermanos, ha perdido ese sabor a que todo ha terminado. Como normalmente, hermanos, a veces lo vemos. La Biblia, hermanos, nos promete que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no debemos tener mal alguno, porque ¿quién? Jehová nuestro Dios está con nosotros. A decir verdad, es Jehová, con todo su poder a disposición, quien hace que la muerte sea nada más que una sombra para los creyentes. Y yo espero que esta palabra, hermano, que estás pasando por dolor, por llanto, por haber, hermanos, que un ser querido se fue con el Señor, sigas llorando. Debes saber que la muerte solamente es una sombra para nosotros los creyentes.
En esta oportunidad, hermanos, vamos a tratar otra metáfora, como les había dicho al principio, de la muerte, y que es vista en la Biblia, y es la muerte como un aguijón. Es un aguijón. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, estimado hermano, yo los invito a que lo lea todo el capítulo. En este caso no lo podemos hacer, hermanos, porque es un consejo bíblico. Ven, en el capítulo 15, el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, recuerda a los creyentes de Corinto que algún día, fíjese bien, algún día, y ahora no lo recuerda a nosotros, a ti hermano que estás en aflicción y en llanto, nos recuerda que algún día sus cuerpos mortales se transformarán en cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles en cuerpos incontaminados, y cuerpos inaccesibles en cuerpos glorificados. Bendito sea el Señor. Eso es una promesa hermosa. Ahora, esto sucede cuando seamos levantados de los muertos y seamos revestidos de cuerpos glorificados, a semejanza de quien creen, hermanos. Ya lo sé y ya lo saben. Cuerpo glorificado como el de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo el Señor. Estos cuerpos, hermanos, serán cuerpos diseñados para la eternidad. Y eso debe alentarnos. Eso debe, hermanos, hacernos que vayamos perdiendo el temor a la muerte. Tendremos cuerpos glorificados como el del Señor y serán diseñados para la eternidad. Cuerpos que no envejecen, bendito sea el nombre de Cristo. Cuerpos que no enferman, cuerpos que no sufren dolor, cuerpos que nunca se cansan, cuerpos que no tienen ningún vínculo ya con el pecado. Al meditar esto, el apóstol Pablo, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, por este hombre de Dios, por este apóstol de Dios, prorrumpe en una doxología. Prorrumpe, hermanos, en una oración que sale de lo más profundo de su ser y dice en el versículo 54 de la primera carta a los Corintios 15, dice: sorbida es la muerte en victoria, bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, luego, mira la muerte como un enemigo derrotado, y pronuncia las palabras que tenemos precisamente allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 55 al 57, que lo vamos a leer en este momento. Y dice: cuando el apóstol Pablo pronunció esta hermosa palabra, sorbida es la muerte en victoria, oh bendito sea el Señor, después dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas aquí en a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay victoria hasta en la muerte, en el nombre glorioso de Cristo. Y continúa escribiendo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el nombre del Señor. La muerte como un aguijón. La muerte es como un aguijón. ¿Qué es el aguijón? Hermanos, el aguijón es la púa, es la punta que tiene en el extremo, por ejemplo, en el abdomen, en el extremo, un alacrán, un escorpión, también otros insectos, hermanos, como las abejas. Oh, hermanos, yo nunca he sido picado por un alacrán o por un escorpión, pero sí un día, estimados hermanos, fui picado, hermanos, por una abeja. Andábamos en un río de niños, dejamos los zapatos a un lado del río, y cuando volvimos por el apresuramiento, metí el pie en el zapato, ¿y qué creen? Había una abeja, el cual enterró el aguijón en mi dedo, y hasta el día de hoy puedo sentir el dolor. Ese dolor y ese edema que se suscitó en el dedo, hermanos, me hizo estar postrado nada más por 8 días. He oído, hermanos, porque yo he trabajado en la zona de Matamoros, Puebla, a donde hay mucho alacrán, que inyectan un veneno tan poderoso al picar, que las víctimas, hermanos, se retuercen en el dolor tan intenso. Y muchas veces, hermanos, cuando ya están en el proceso de la picadura, ellos gritan y dicen que quisieran morirse. Pero fíjate bien, pero mucho más grave y severo es el aguijón de la muerte, estimado hermano.
Este aguijón de la muerte puede arrojar a una persona que no ha creído en Cristo a la eterna condenación. Pero cuán diferente es el caso, hermanos, de los que somos creyentes en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el caso. El aguijón de la muerte se clava, hermanos. En este caso, cuando somos creyentes, el aguijón de la muerte, claro que se clava. Causa dolor, causa angustia, causa sufrimiento, pero nada más. Claro que sí, estimado hermano. Tú que has perdido un ser querido y estás llorando en estos momentos al recordarlo, tenlo por seguro que aunque creemos en Cristo, ese aguijón, hermanos, nos va a causar dolor, nos va a causar muchas veces angustia y sufrimiento, pero nada más. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Oh, hermano, porque los creyentes en Cristo estamos inmunizados contra el veneno del aguijón de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Esta inmunización la logramos cuando confiamos en ¿quién? En Jesucristo, nuestro Dios, como Salvador personal de nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue Él, el Señor, quien con su muerte y su resurrección que ganó para nosotros la victoria sobre la misma muerte. Y bendito sea el nombre del Señor. Hay victoria en Cristo. Por eso dijo Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Jesús el Señor, estimado hermano, y óyelo bien, persona que no has entregado tu vida a Cristo, óyelo bien. Jesús el Señor conquistó la muerte. Jesús privó a la muerte de su aguijón. Y Jesús hace posible que nosotros también podamos conquistar la muerte. ¿Significará esto que la muerte, como había dicho antes, ya no causará ningún dolor a nosotros que somos creyentes? De ninguna manera. La muerte no es natural en el ser humano en general y por lo tanto la muerte seguirá siendo un lazo. Por lo tanto la muerte seguirá siendo una ligadura. Por lo tanto la muerte seguirá siendo una sombra. Tal como lo hemos visto al principio de este consejo bíblico. Pero aún así, la muerte, hermanos, para los creyentes en Cristo, ya no es lo que solía ser. La muerte, hermano, ya no es el fin de todo y debemos glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido derrotada por la nueva vida que tenemos en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, y debemos dar la gloria al Señor. Porque antes sin Cristo estábamos condenados, hermanos, a la condenación eterna. Pero gracias al Señor cuando entregamos nuestra vida, que la muerte, hermanos, ya no es el fin de todo. La muerte ha sido derrotada por la nueva vida que tenemos al entregar nuestra vida al Señor. Y es justamente, hermanos, esta nueva vida que tenemos en Cristo lo que nos capacita para soportar bien, ya sea nuestra propia muerte, o bien ya sea la muerte de algún ser amado, como ha pasado hasta el día de hoy. Hermanos, ¿estamos cubiertos de dolor? Claro que sí. Todos nosotros hemos probado ya el aguijón de la muerte. Todos nosotros hemos experimentado el dolor y la angustia por la pérdida, humanamente hablando, de un ser querido. En el proceso de salir del valle de la sombra y de la muerte, en el proceso de recuperarnos de la pérdida causada por la muerte, tenemos muchas veces la tendencia a descubrir a la muerte con frases llamativas. ¿Para qué? Para hacer más pequeña la lacerante tragedia en la que estamos viviendo. Por eso las personas que no conocen de Cristo muchas veces se acercan, hermanos, y dicen, lamento tu pérdida, estoy contigo en tu dolor. Tratamos de hacer más pequeña, hermanos, la lacerante angustia y tragedia en la que estamos viviendo. Pero recuerde bien, nunca debemos dejar de lado las metáforas que la Biblia utiliza para descubrir a la muerte. Dios dice en su palabra que la muerte es un lazo, es una ligadura, es una sombra y es un aguijón. Sin embargo de esto, para los que hemos creído en Cristo nuestro Dios, la muerte ha sido sorbida en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha derrotado a este poderoso enemigo por medio de la muerte y la resurrección ¿de quién? De su Hijo amado, de su Hijo unigénito, de Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre.
Si has recibido a Cristo entonces como Señor y Salvador, puedes mirar a la muerte de frente y reconocer que su aguijón no tiene ya el poder para causar la destrucción. Usted, hermano que me está escuchando, usted persona que no ha entregado su vida a Cristo, usted puede salir victorioso del valle de la muerte. Ah, hermano, pero no será sin que antes hayas confiado totalmente a Dios. Totalmente a Dios, confiar en Él. Quien te ama tanto, óyelo bien, persona que no has entregado tu vida a Cristo, Dios te ama tanto, ¿qué crees? Que dio a su Hijo unigénito para que muriera en lugar tuyo. Si estás experimentando el dolor por la muerte de uno de los tuyos, confía en Cristo el Señor, el que venció la muerte. Oh, hermano, recuerda, hermanos, yo puedo recordar en estos momentos, y viene a mi mente, hermanos, el canto que se cantó en la ceremonia fúnebre de aquel que se llamó el príncipe de los predicadores, de Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon. La letra del himno, hermanos, que se cantó en el funeral de este siervo del Señor, la letra del himno fue escrita por una devota cristiana, compositora llamada Sarah Downey. Y bajo el título Las buenas noches del cristiano, así le llamó. Una parte de la letra, hermanos, que a mí conmueve mi alma. Cuando llevaban y estaban bajando, hermanos, el féretro de Charles Spurgeon, y cantaban todos, decía así: duerme, amado, duerme, y toma tu descanso. Inclina tu cabeza sobre ¿quién? Sobre el pecho de tu Salvador. Te amamos mucho, sí, te amamos mucho, pero el Señor Jesús te amó más. Bendito sea el Señor. Qué hermoso canto. Pensar así, hermanos, y cantar así, no resulta nada amable, estimado hermano. Sobre todo cuando hemos, hermanos, nuestra madre, nuestro padre, nuestra esposa, nuestros hijos han partido a las mansiones celestes. Pero se puede hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Oh, hermanos, esto resulta de una dependencia total hacia aquel que derrotó la muerte, a Jesucristo el Señor, y no solo derrotó la muerte, sino que resucitó. Por eso en esta preciosa tarde, en este consejo bíblico, si tú te sientes indefenso ante la muerte, que estés enfermo, que estés pasando por algún peligro, si te sientes indefenso ante la muerte, bien sea la tuya propia o la de alguno que quieres y aprecias mucho, es probable que no conozcas personalmente al único que puede darnos la victoria sobre la muerte, a nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Si ese fuera el caso, en esta preciosa hora, yo te pido que no sigas adelante a merced del temor de la muerte. Yo te pido en el nombre del Señor, estimada persona que vas a escuchar este mensaje, que hoy mismo reconozcas que eres pecador, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego, reconozcas que estás en peligro de recibir el castigo eterno a causa del pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Después reconozcas que Dios te ama, porque Dios ama al pecador. Sí, hermano, que te sientes muchas veces avergonzado, que te estás preguntando, ¿podrá Dios perdonarme? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios ama al pecador. Dios ama tanto al pecador. Y por ese gran amor, ¿qué crees? Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo, para que muriera en la cruenta cruz del Calvario, sí, por ti que me estás escuchando, tomando sobre sí el castigo que usted y yo merecíamos. Y no olvides nunca que ese Jesús del que te estoy hablando es aquel que venció la muerte. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que resucitó al tercer día. Los grandes líderes religiosos de hoy y de siempre, allá están sus tumbas. Se han embalsamado, se cuidan sus huesos, allá están ellos. Pero ¿qué crees?
Nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo no se quedó en la tumba. Él venció la muerte, resucitó y la tumba del Señor está vacía porque está en el cielo intercediendo por nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, habiendo reconocido esto, estimada persona que me estás escuchando, da un paso de fe. Recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida, más en estos tiempos de pandemia. La Biblia dice más. Otra cosa hermosa que la Biblia te dice en esta preciosa hora, a ti persona que no te has decidido y que estás indeciso, si voy y recibo a Cristo, óyelo bien, la palabra del Señor dice una cosa hermosa. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando tomes la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, hermano, se terminará el temor y el terror a la muerte. La muerte ya no será el aguijón que pone fin a todo. Y también, hermanos, tú irás a un grupo de hermanos, a la iglesia del Señor, hermanos en todo el mundo que está levantando manos santas. Y a muchos hermanos que están en este momento diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estamos del lado del victorioso. Anímate, hermano, que estás enfermo, que estás pasando por la angustia de la enfermedad, que estás pasando por la crisis de la enfermedad. Ahora con esta enfermedad de la COVID, hermanos, hay hermanos que están pasando por, hermanos, el mismo valle de la muerte. Recuerda, estimado hermano, si este es tu caso, que Jesús venció la muerte. Él pasó antes ya por el camino, bendito sea el Señor, por usted y por mí. Y cuando a nosotros nos toque pasar por el valle de la muerte, ahí estará el Señor, que nos llevará de su santa y bendita mano a un lugar seguro en Cristo. Porque fíjate bien, en Cristo Jesús hay victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cuántos y cuántos yo he tenido que ver en estas fechas, enfermos graves. Y sabe una cosa, todos tienen terror a la muerte. Los podemos ver en aquellos que ya, hermanos, están en el último proceso de la enfermedad. Lo podemos ver en aquellos que están intubados inclusive. Esos ojos de angustia, esos ojos de querer hablar, esos ojos, hermanos, de terror a lo que saben, lo que les viene adelante, la muerte. Pero para el cristiano ya no hay tal. Si fuera el caso que el Señor decidiera, hermano, venir por ti, oh hermano, abre tus brazos, ¿verdad? Y acuérdate que el que viene es aquel que venció la muerte. Bendito sea el nombre del Señor, porque en el nombre glorioso de Cristo hay victoria aún sobre la misma muerte. Vamos a orar en este momento, hermano. Este es el consejo bíblico para hoy. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Hay mucha necesidad. Están varios ministros enfermos, están pasando, hermanos, precisamente en estos momentos, nos acaban de hablar, que están pasando, hermanos, situaciones difíciles, sus esposas, sus hijos, y no solamente en ese lugar, en muchos casos a donde no conocemos, pero Cristo sí conoce, hermano. Hay muchos hermanos que tienen necesidad, hay muchas viudas que han quedado, hermanos, y ahorita están pasando por la crisis, pero aquí está el Señor. Y vamos a orar precisamente por ti que estás pasando por momentos difíciles en tu vida. Nuestro hermano que me acaba de hablar es un ministro del Señor. Y en estos momentos vamos a pedirle al Señor por él y su esposa, para que sea la mano del Señor quien lo sostenga y lo haga salir adelante. Mi hermano José de Coyula, que el Señor te guarde junto con tu esposa. Yo sé que el Señor te va a dar la victoria. Y no solamente a ti, a todos los que han pasado. Hay muchos hermanos que ya pasaron por el valle de la sombra y de la muerte, y Jesús los levantó, y ahora están testificando de que tenemos un Dios todopoderoso que venció la muerte y que no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y bendito sea el nombre del Señor, de mi Cristo, por toda la eternidad. Vamos a pedirle a Dios. Este es el consejo bíblico para hoy, y que Dios te bendiga. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, en esta preciosa hora, Padre de los cielos, venimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús.
Mira cuánta necesidad hay, Padre de los cielos. Mira cuánta necesidad, Señor. Mira a mi hermano José, Señor eterno, en estos momentos, y a su esposa, mi hermana Adelaida, a sus hijos y a la iglesia. Varios hermanos de allá están pasando por esta terrible enfermedad. Yo te pido, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, que extiendas tu mano sanadora. Tráeles paz, Señor. Tráeles esa confianza, Señor, en que tú estás por ellos y con ellos, Padre. Y a la iglesia y a mis hermanos. También te pido por todos mis hermanos, por todas las necesidades que han llegado, Señor eterno, a nuestro número telefónico de hermanos que están pasando, Señor, por momentos difíciles. Hay hermanos que están evangelizando. Yo te pido por aquellas almas en las cuales tu palabra ha sido sembrada, Señor. Ayúdales en estos momentos, Señor eterno, de ansiedad, muchos de terror a la misma muerte. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Yo te pido, Señor eterno, que guardes a tu iglesia, que nos hagas fieles y fuertes, Señor. Una iglesia de oración, una iglesia que camine prácticamente de rodillas, Señor, buscando tu rostro cada día, Señor. Padre Santo, te lo pido todo esto en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y amén, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde siempre. Siempre, hermanos, les estaremos recomendando a mis hermanos que nos están escuchando que publiquen la página. Aquellos hermanos que la verán después, que el Señor les bendiga. Hay muchas necesidades, hermanos, hay muchos enfermos. Mi hermano José, como ya lo mencioné, mi hermana Febe, por Pilar, que está pasando también por un proceso de enfermedad, pero también, hermanos, estamos orando, y por todas las necesidades que han llegado, hermanos, por el tiempo, no las vamos a leer en este momento. Yo les pido, hermano, en el nombre del Señor, que todos nos sigamos uniendo en oración. El grupo, hermanos, de Mujeres de Fe, el grupo de Yo Soy, Iglesia Éfeso y sus obras, hermanos, hay grupo de oración, hermanos, porque las necesidades, hermanos, la lista es larguísima. Pero yo sé que el poder del Señor es mucho más y el Señor contestará. Vamos a orar por mis hermanos enfermos nuevamente, hermanos, porque hay una necesidad, hermanos, hay necesidades aquí, hermanos, y vamos a orar en estos momentos. Amantísimo Dios y Padre Santo, tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo hemos visto, Señor, con nuestros ojos y lo hemos creído, Padre Santo. Ahora, Señor eterno Dios, yo te pido por mis hermanos, aquellos que están pidiendo, Señor, por una necesidad eterna, en este caso de salud. Mira, Señor, la enfermedad, tú conoces cuál es, Señor. Pero en esta hora yo te pido en el nombre glorioso de Cristo, que tú seas el que traigas la sanidad, Señor, a sus cuerpos. Mira, Padre Santo, la angustia que produce el estar, Señor, en una cama. La angustia que produce, Señor, muchas veces el no saber la evolución de una misma enfermedad. Pero yo te pido en esta hora, Señor, que traigas consuelo a las vidas, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén, Señor Padre bendito. Gracias a Dios. Amén. Mi hermano Celso Marín también en Villahermosa. Saludos, estimado hermano. Hay muchos saludos también, pero téngalo por seguro, hermanos, que vamos a contestar todos los saludos. Por el tiempo, hermanos, porque este es un consejo bíblico, hermanos, no podemos leerlos todos, pero algunos sí. Ruth Espinosa, que el Señor te bendiga. También subimos que mi hermana Margarita Espinosa Contreras está mejor, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Erika Vázquez, Erika Barrera, mi hermana Vero, mi hermana Lara, Tinita, hermanos, son saludos para ellos y nos mandan saludos también a nosotros. Todos los saludos que están, hermanos, llegando, los contestaremos con la ayuda del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y vamos a orar y así vamos a despedir esta transmisión. Nos vemos en otro consejo bíblico, hermanos, el miércoles próximo. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos los que, hermanos, sintonizaron y a los que verán después. Oramos a Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Padre eterno, ahora, en esta hora, bendito Dios, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, tu infinita gracia, tu misericordia y tu bondad
que has tenido para con nosotros y la oportunidad, Señor, que nos das de traer tu santa y bendita palabra para alentar a nuestros hermanos, Señor, por este consejo hermoso, Señor, de tu palabra que das a todo tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por tanta bondad, Señor. Ahora, Señor, quédate con tu iglesia, que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de nosotros y de mis hermanos y nos defienda. Te lo pido en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde.